Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Room Service en la Selva Global, que se emite todos los lunes en Radio Cultura. Y como es habitual, trato de explicar, así sea muy brevemente, por qué el programa y de qué se trata, de manera que voy a comentar algunas de las razones que me impulsaron a hacer este programa. En realidad, la culpa fue de Tarzán. De chico no había tele ni internet, pero cada viernes escuchaba por radio sus aventuras en la selva, un tipo que andaba en la jungla, saltando de rama en rama, en pañales y a los gritos, y hablaba con los animales, como con su amiga la mona Chita, que también comía bananas, y lideraba a las tribus africanas que curiosamente no habían aprendido a hacer alguna de esas cosas antes de que él llegara. Mi ídolo, sin embargo, era Carson, su amigo antropólogo y a la vez su consejero, cocinero, asesor espiritual, cronista y ocasional terapeuta, que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas, lo que le confería cierta madurez y un grado de sabiduría, que se hacían patentes en el hecho de no usar pañales y de no andarse por las ramas. Un Indiana Jones avant la lettre que combinaba el pecado de la gula con el de la lujuria, aderezados ambos con un fuerte ingrediente de curiosidad y con una proclividad a viajar, conocer nuevos lugares y exponerse a diferentes aventuras. Los relatos de mi libro Comida Diario de un Antropólogo Hambriento reflejan con un toque de humor algunas de mis experiencias en esa etapa de mi vida. Pero una noche, durmiendo en una hamaca, sin comer, en medio de la jungla, tuve una especie de epifanía. Tal vez había formas más cómodas de satisfacer mi curiosidad y de explorar y conocer otras culturas. Así fue como me pasé a las relaciones internacionales con la alternativa de explorar el mundo desde hoteles de varias estrellas y con room service. Y así nació este programa, Room Service en la Selva Global, donde se mezcla el análisis de la Semana Internacional con entrevistas a personalidades relevantes del ámbito internacional y con relatos e historias de mis peregrinajes por el mundo. Relatos en los cuales, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no es mera coincidencia ni peca de ser políticamente correcto. Buenas tardes a todos. Aquí me tienen de regreso de unos días deliciosos pasados en Madrid, presentando mi libro, viendo muchos amigos, obviamente comiendo en demasía, pero bueno, es parte de lo que uno debe hacer en la vida. Pero además de todo eso, me he traído, dado que ayer hubo elecciones en Perú, y se ha producido una especie de empate técnico hasta el momento, a pesar de que los resultados supuestamente van a estar recién en 100 días. Lo que se aprecia en este momento es que hay un empate técnico entre los dos candidatos. Bueno, sobre esto nos vamos a adentrar, pero justamente invité a una amiga que maneja estos temas a cabalidad y que se llama Gabriela Chávez, y que me pidió que aclare, por favor, que no tiene nada que ver con Gabriela Chávez, la hija de Chávez. Por lo tanto, es Gabriela Chávez Bonifaz y no creo que no se beneficia de los privilegios de ser la hija y heredera de Chávez. En todo caso, bienvenida Gabriela, voy a hacer una breve presentación de tu perfil profesional. Bienvenida al programa. Gabriel es un especialista en estrategias políticas. Ha dirigido campañas electorales municipales, regionales y congresales con éxito reiterado. En muchos casos trabajó con alcaldes y autoridades del Partido Popular Cristiano de Perú. Ha realizado estudios de Derecho en el Perú
y especializaciones en política y campañas electorales en diversos países como Israel, Japón, Argentina, España y Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Europea de Consultores Políticos, es conferencista y profesora invitada en varias universidades hispanoamericanas. Cuenta con diversas publicaciones científicas en el área de la comunicación política. Y actualmente se desempeña como consultor independiente en estrategias electorales y políticas de diversos alcaldes y gobernadoras regionales en Latinoamérica. Dirige una prestigiosa oficina de estrategia consultada por diversos políticos y asesores de la región, y mantiene una excelente relación con diversos medios de comunicación, incluido este, para los cuales es consultada habitualmente en temas políticos. Bueno, con este resumido currículum, desde luego, Gabriela, Gaby para los amigos, Gaby, más que bienvenida al programa y creo que tenemos mucha tela para cortar sobre lo que ha pasado ayer y lo que sucederá más adelante en Perú. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor llegar a los radio oyentes y además poder compartir algunas ideas con estos matices que tenemos después de 24 horas de un proceso electoral. Bueno, vamos a arrancar con lo más obvio y es que según los últimos datos, estamos frente a un empate técnico entre los dos candidatos, Keiko Fujimori y Sánchez. Y un poco la gran pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si este empate se mantiene? ¿Cómo se va a resolver la situación? ¿Y por Eh, qué hay este empate? A ver, efectivamente hay un empate técnico. Ayer las distancias eran mínimas, menos del 1% de los votos. Sin embargo, hoy con el conteo permanente se ha reducido a 26.000 votos, Keiko llevando ventaja. Se están agregando recién los votos del mundo rural que favorecen a Sánchez, que es un candidato de izquierda. Keiko representa más a un mercado liberal, a un elector más conservador, pero que tiene muchas propuestas de inclusión del país a nivel internacional y que además viene con la experiencia de gestión que en tema de desarrollo de país sí lo tuvo su padre en su momento, castigada por el tema de los derechos humanos que su padre no respetó, pero no fueron culpa de ella, digamos. En términos prácticos, creo que la situación está muy complicada. No es la primera vez que el Perú llega a esta situación, es la cuarta vez que elegimos presidentes por muy pocos votos, que la segunda vuelta la polarización es extrema y que gracias a Dios hasta ahora no hemos llegado a una guerra civil en la medida que nuestra economía es muy sólida. Entonces, mientras la economía va en cuerdas separadas de lo político, los políticos son un accesorio para la población, objetivamente hablando. Yo creo que ese desprecio al Ujú. político, al sistema, es que hace que, por ejemplo, 35% de los electores no han ido a votar ayer, a pesar de que el voto es obligatorio. 8 Bueno, millones esto no han de alguna votado. manera no se articula también con ese 70% de informalidad en la economía, en tanto hay una cantidad de gente que no participa porque sencillamente opera en otros ámbitos y en otros circuitos. Así es. La economía del Perú es una economía es una economía muy sólida, una de las más sólidas de la región. Tenemos un extraordinario presidente del Banco Central de Reserva, es muy cauteloso, pero eso representa solamente el 30% de la economía formal. El 70% de los trabajadores no están dentro del sistema formal y los microempresarios, los emprendedores que salen adelante día a día con mucho esfuerzo, es gente que no pagan impuestos, que incluso no tienen una cuenta de banco, tienen una economía paralela, con lo cual para ellos que una ley cambie o no cambie finalmente no ha resultado provechoso en los últimos años. Eligen un parlamento más por simpatías personales que por una ideología. Los partidos políticos acá no existen, salvo dos que son el de Keiko Fujimori y el aprista. No hay partidos reales, todos son sucursales con membrete que se alquilan cada 5 años para las elecciones. Entonces, son los candidatos los que más apuestan con un poco de dinero para ver quién puede ser el que
encabece la lista a la presidencia o a los congresos, ¿no? Esto ha representado un absoluto repudio de la población al sistema político peruano. Por eso su ausentismo, por eso esta forma de polarizar tanto, por eso que nadie ha creído que en la primera vuelta hubieran elecciones transparentes, hubieron serias denuncias que nunca se aclararon, sacaron de segunda vuelta al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y desde allí, la primera vuelta que comienza todo este proceso. Con lo cual la gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si me van a terminar robando el voto, digamos? 8 millones no han votado. Claro, ahora, esta polarización que se evidencia en esta elección, de alguna manera refleja, por lo menos en forma parcial, también la polarización social que existe, esto que estabas describiendo recientemente. Porque a mí me llama la atención que ayer, eh, eh, en la medida que se iban escrutando los votos, principalmente en Lima y en otros centros urbanos, Keiko iba con una ventaja de 5 o 6 puntos, y cuando empezaron a llegar los votos rurales, ahí es donde se produce este equilibrio y este empate técnico, porque Sánchez parece capitalizar esos votos. Entonces, pareciera que hay como los dos polos están conformados en función también de sectores sociales muy específicos que apoyan a uno o al otro. Bueno, eso tampoco es tan cierto. Es cierto que si tú ves el mapa electoral cómo ha quedado, todo el sur está con Sánchez y el norte y costa está con Keiko. Hay como si hubieran dos países en uno. Sin Ujú. embargo, Sánchez, que tuvo en la primera vuelta una votación que venía ideologizada. Él lleva entre su equipo, por ejemplo, a Antauro Humala, un asesino de policías que estuvo en la cárcel por matar policías frente a las cámaras. Lleva entre su equipo a gente que se dedica al tráfico de oro ilegal, lleva a gente procesada. Para la segunda vuelta de ocho alianzas con una serie de ex candidatos pequeños, que le decimos los pitufos, candidatitos pequeñitos, pero que a cambio de eso van a recibir el premierato, el ministerio. O sea, lo que hay es un canje absoluto de prebendas. Sánchez no es un hombre de izquierda per se ideologizado o que responde a una línea filosófica o política. Sánchez es un tipo que es el rostro de un grupo de gente de izquierda, de centro izquierda, que a cambio de prebendas llega al poder. Pero curiosamente, tanto te digo que no es que solamente tiene el mundo de los pobres. En las zonas altas de Lima, como Miraflores, San Isidro, hay un gran porcentaje de gente que ha votado por Sánchez. ¿Por qué? Porque no quieren votar por Keiko. Porque hay una campaña que ha satanizado a Keiko tremendamente por los errores del padre. Y esta es la cuarta vez que ella es candidata. Es cierto que no hizo nada por cambiar su discurso. No es una mujer que levante pasiones ni que arrastre votos. Ella llegó a su techo como siempre, el 17% en primera vuelta. Y en segunda vuelta creo que se equivocó en la estrategia comunicacional, porque ella es muy amable, es muy correcta, es muy buena, mantiene las formas, no es una mujer, quizás si hubiera sido un poco más agresiva, tipo Meloni o tipo Isabel Díaz Ayuso, hubiera movido un poco la aguja electoral. Entonces, gran cantidad Ujú. de sus votos fueron porque no querían que ganara esta izquierda de prebendas. No es porque Claro, sea pero voto duro, digamos. sí, sí, pero pareciera que debido al legado o a la imagen que tiene Keiko, el voto antifujimorista se ha concentrado justamente en el polo de Sánchez, en esta cosa muy heterogénea que tú estás describiendo, Sí. de partidos distintos que están apoyando a Sánchez. Ahora, eh, digamos que la situación de hecho está planteada en términos de este empate técnico. Ya decidirá la Oficina de Procesos Electorales, que también está bajo signo de interrogación por toda una serie de situaciones recientes. Ya decidirá quién es el ganador de aquí a 30 días, pero la gran pregunta después de esto es, después de tener a 8 o 9 presidentes que han cambiado en el lapso de 10 años menos, ¿no? ¿Qué va a suceder en términos de la posibilidad de construir consensos? Primero,
¿qué iba a pasar en términos de la representación en el Congreso? Y segundo, si es posible construir algún tipo de consenso entre estas fuerzas polarizadas. A ver, el Congreso tiene la representación de 6 partidos distintos. Más de la mitad de ellos están ya aliados con Sánchez para segunda vuelta. Keiko en el Congreso tiene un porcentaje que no es el mayoritario, con lo cual ella será la líder de la oposición. Y algunos otros partidos que metieron congresistas que podrán erigirse como opositores. Lamentablemente la tradición que tenemos a nivel de parlamento no es la más transparente y hemos visto que muchos de esos congresistas se han cambiado de bando en el Congreso a cambio de dinero o a cambio también de otro tipo de prebendas. Creemos que si es que gana Sánchez, es posible que él pueda construir un discurso más amable si no mueve, por ejemplo, al presidente del BCR que nos asegura la economía sólida que tenemos. Ujú. En la primera vuelta él dijo que lo iba a sacar, luego ha presentado un plan de gobierno adicional diciendo que ya no lo va a sacar, o sea, va a tener que tratar de cumplir un poco esto, a pesar de los pactos que tiene con la otra extrema izquierda. Él recoge de todos los sectores. Si ganara Keiko, creo que va a ser muy difícil para ella gobernar, puesto que tendría también un parlamento que más o menos la soporte, pero que quizás no tenga la fuerza para poder enfrentar a una izquierda extrema donde hay, además de gente que ha estado vinculado a Sendero Luminoso, gente que ha estado vinculada al MRTA, que hoy apoya a Sánchez, ¿no? Entonces, creo que es un escenario muy complicado lo que viene para Perú. Creo además que todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones van a tener que ser procesados por todo lo que pasó en la primera vuelta. Ujú. Este problema solo es el desenlace de la primera vuelta electoral, donde hubieron denuncias, se encontraron actas robadas, tuvieron que destituir al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En medio del proceso lo destituyeron porque obviamente había cometido una serie de... Entonces, es como un fraude anunciado para generar un caos donde hoy en segunda vuelta tenemos empatados a una señora Keiko que tiene la mitad del país en contra y a un Sánchez que no tiene partido político y que representa los intereses de un montón de grupos, desde Sendero Luminoso, desde el Oro Ilegal, desde una izquierda formal, porque también hay gente que tenía la izquierda formal y dijo de ninguna manera voto por Keiko. Anoche mismo el candidato de izquierda que quedó en cuarto lugar, Nieto, Jorge Nieto salió a decir, yo no puedo apoyar a Sánchez porque lleva asesinos y a terroristas, pero tampoco puedo votar por Keiko. Y él tiene un grupo parlamentario, él ha metido parlamentarios. Entonces es una situación muy complicada. Yo espero que el proceso termine pronto, no un mes como ha dicho el jurado, porque ya tenemos el conteo muy cerca. Falta el voto del extranjero, que creo que puede favorecer a Keiko. Creo que Keiko tiene más intenciones de diálogo y de llegar a acuerdos si es que llegara a ser presidenta. Lo que le va a faltar es un poco de carácter o de ser más funcional en algunos sectores con la gente de alguna izquierda más responsable, digamos. Y en el caso de que se prolongue el proceso de anuncio de los resultados finales, ¿hay alguna posibilidad, dado algunos antecedentes, de que se produzca alguna forma de fraude que favorezca a uno o a otro A en ver, este proceso? en la primera vuelta hubo fraude. Hasta ahora se están contando Ujú, votos impugnados de la primera vuelta, imagínate. ujú, Queda claro que tanto hubo fraude de que se detectó que había un montón de mesas que comenzaban con el código 900 que no existían en los padrones ujú. y que de pronto ingresaron en la noche al sistema electoral como votos a favor de Sánchez para que pasara a segunda vuelta sin que existieran en el padrón formal. Mientras los partidos se quejaron y hubo todo esto, se proclamó quiénes entraban, primera y segunda vuelta, Keiko Sánchez. Keiko no protestó como el resto de los grupos. Hoy Keiko está enfrentando a Sánchez con esta situación. ¿Qué pasa? Que después del fraude de la primera vuelta sacaron
al primero y al Sí, segundo de la oficina electoral. sí. Con lo cual, no sabemos si han restituido en forma adecuada el conteo o no. Ayer hubieron 6 incidentes en el medio del proceso, en el conteo de las mesas, y detuvieron a una mesa completa, a una mesa electoral, y a 2 personeros que estaban llenando votos para Sánchez. Pero eso no significa que sea un fraude institucional. Eso puede ser solamente un par de gente que dijeron, oye, vamos a hacer esto porque somos vivos, pero no tenemos ahora, hoy, constancia de que lo que se está ingresando del mundo rural al cómputo electoral nacional sea fraudulento o no. Eso se va a ver en el proceso de las horas cuando los personeros cotejen el acta contra lo que dice el número en la computadora. Primero. Segundo, por primera vez Estados Unidos decidió incorporarse como veedores al proceso electoral. En la primera vuelta vinieron los europeos y tuvieron casi que escaparse porque no pudieron enfrentar la movilización de la calle que denunciaba fraude. Hoy Ujú. Estados Unidos, el embajador dijo, nosotros vamos a ser también veedores, y hasta hoy están en varias ciudades del país mirando cómo se desarrolla el proceso, no solamente a la hora del sufragio, sino sobre todo a la hora del conteo, y yo me imagino que otras instituciones van a hacer lo mismo. A ver, ¿cuál es el mecanismo específico al que recurre Estados Unidos para enviar los veedores? Digamos, no estoy hablando de la OEA, sino hay un mecanismo específico en Estados Pues Unidos mira, para... no, no, no. Nosotros cuando estamos en un proceso electoral, nosotros tenemos el papelito, votas, el voto llega a la central cuenta, y lo que cuenta, si dice que acá hay Mm, 100 votos, se escribe 100 votos en la computadora. Para eso tienen que haber personeros técnicos de cada partido asegurándose que pongan 100 claro, en 10. si hay Si la hay la estructura estructura. necesaria. ¿Qué pasa? Como no existen partidos políticos, Ujú. muchos de ellos en provincias, en el mundo rural, nadie tiene un control. Entonces, los partidos buscan, acá tenemos 3 asociaciones que supuestamente garantizan adicionalmente como ONGs el conteo. Además de los partidos políticos está Transparencia, por ejemplo. Pues resulta que a Transparencia, mientras denunciábamos fraude y ellos decían no hay fraude, se descubrió que el Jurado Nacional de Elecciones había contratado al presidente de Transparencia para un informe, y a cambio él decía, no, no hay fraude, y le salvaba el cuello al presidente del jurado. Este jefe de Transparencia tuvo que renunciar hace 4 semanas. Hoy día Transparencia tiene poco valor para la opinión pública. Tiene poco valor el Jurado Nacional de Elecciones para la opinión pública. Entonces, Europa no sé si ha mandado personeros para este proceso, pero la Embajada Americana recibió muchas solicitudes de los partidos políticos para que por favor participaran como veedores. El gobierno americano el embajador mandó una carta al jurado a ver si era posible también mandar a gente de sus equipos peruanos que trabajan con ellos para que fueran observadores del proceso, y han ido en ese sentido, como observadores. No es que a ver, no tienen capacidad de decisión, No, no, son obvio, son solamente observadores, observadores. sí, Pero que eso de tratan de alguna manera, garantizar la transparencia del proceso. claro, Pero, que lo a podría a haber ver, pedido China también, o claro, Rusia, o cualquiera. el problema, creo, corrígeme si me equivoco, es que hay una vinculación más estrecha, inclusive por donde, cómo se desarrolló durante años la relación de Keiko con Estados Unidos. De hecho, estuvo durante un periodo en una universidad estadounidense, en la Florida International University, que hace pensar que hay una vinculación más estrecha o una identificación con el gobierno de Estados Unidos, que en el caso de Sánchez, obviamente, que tiene una oposición probablemente mucho más radical en contra del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto esos veedores pueden jugar un papel equilibrado en el proceso? No, yo creo que justamente como no ha habido equilibrio y se ha demostrado todo el Ujú, fraude que ha habido en la primera vuelta, ujú. lo que ha hecho el 50% de los peruanos es decir, oye, además de tener el Comité Europeo que vino, cenó y nunca los vimos en las calles, y Mm. además de tener a Transparencia, que ya vimos que fueron contratados por fuera con un jugoso contrato y que nunca lo habían dicho,
y que tuvieron los dos que renunciar. ¿Pero Ahora quiénes lo lo que vemos es, contrataron? el Jurado Nacional de Elecciones comenzó a No, recibir lo de denuncias de fraude. transparencia. ¿Quiénes lo Bueno, contrataron? cuando el Jurado Nacional de Elecciones comienza a recibir transparencia, aparece y dice, no, no hay fraude. Y luego aparece el contrato que el Jurado Nacional de Elecciones le había hecho a nombre propio al Ok. presidente de Transparencia para que hiciera un informe de por qué los autos tienen que ser rojos y no blancos. Y a Ujú. cambio de un millonario contrato, el presidente salía a decir a los medios, no, acá no hay ningún fraude. O sea, ese nivel de corrupción, de grosería, esa cosa que ha sido tan gruesa, es lo que Ujú. ha hecho que la población, por favor, llamen a alguien, además que nos garantice. Ahora, ojo, que el señor Navarro, el embajador, participa como veedor, no garantiza nada, porque él no tiene capacidad de decisión. Él podría decir, oye, he visto estos números o he visto esto algo raro. Hasta ahora no lo ha dicho, pero ayer la policía, porque la población se dio cuenta que en una mesa donde se votaba estaban los votos ya marcados y la gente se puso a gritar y llegó la policía y descubrieron que efectivamente los tres miembros de la mesa y un personero habían marcado por una tontería 90 votos, pero no sabemos si esa práctica ha sido una práctica que se está estableciendo en diferentes lugares o solamente fue la viveza de alguien, digamos, ¿no? Igual están presos ya. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, a ver, eh, ¿qué pronóstico harías de lo que va a suceder? Lamentablemente, creo, y lo digo lamentablemente, creo que esta suma de sectores de izquierda pueden llegar a ganar. Sánchez, si gana, ya no es necesario para ellos. Sánchez va a ser un hombre secuestrado de la gente como los ex MRTA, como los del oro ilegal, como lo de muchísimas que existen, empresas, empresarios que son absolutamente ajenos al pensar de la derecha o la izquierda y simplemente quieren beneficiarse con contratos. Si Sánchez gana, Sánchez va a ser un prisionero de ellos. Y una vez más se repite lo que está pasando en los últimos 20 años. Pasó con Toledo, pasó con Humala, pasó con Pedro Pablo Kuczynski, que era un banquero neoyorquino de derecha y pactó con Verónica Mendoza para llegar al poder y cuando llegó fue prisionero de ellos y al final a la mitad del camino lo tuvieron que sacar. Y lo mismo pasó con el último presidente Castillo. Ahora, así como lo estás describiendo, eso potencialmente podría indicar que pueda haber de nuevo un proceso de vacancia presidencial a futuro. Y eso le quita Y estabilidad a cualquier país. exactamente. Eso Bueno, es un escándalo para cualquier país. Nosotros no estamos contentos que pase que en el Perú tengamos que sacar un presidente cada 3 años por corrupción. Ayer el señor Sánchez, candidato de la izquierda, en vez de recibir los resultados como corresponde con su equipo en su local de campaña, los recibió en un penal. Entró al penal de Barbadillo y recibió ahí los resultados con el expresidente Castillo, que está preso por corrupción y porque quiso dar un golpe de Estado. bueno, pero eso está claro. Sánchez ya prometió amnistiarlo en el caso de que llegue a la Claro, pero presidencia. mire el mensaje para la Sí, población. sí, El problema no es lo que Sánchez diga, oh, porque el día que Sánchez sí. no cumpla lo sacan. El problema es que para la población no podemos tener el mensaje de que, oye, el señor va a la cárcel a recibir los resultados. Es inaudito. Ni siquiera como mensaje político es correcto. Simplemente está pagando promesas y todavía no ha asumido. Bueno, yo creo que nos has presentado un panorama. Vamos a tratar de terminar con alguna nota positiva a todo esto. Sí, En la nota realidad positiva, Ajá, ¿cuál la es la nota nota positiva? positiva con mucha pena lo digo, es que eso va a obligar a que se renueven todos los cuadros políticos, que los partidos políticos ya no puedan ser una vez más rentados, que la gente exija nuevos rostros, que no puede ser que una vez más Keiko vuelva a ser candidata, serán otras personas. Necesitamos refrescar la política, refrescar el discurso, renovar todo lo que es la parte de los muchos partidos han quedado inhabilitados ya y que espero, esta es una buena oportunidad para las próximas elecciones municipales que son en pocos meses, a ver si los partidos entienden el mensaje.
Bueno, voy a cerrar esta muy interesante charla sobre las elecciones en Perú para lanzarte una última pregunta doble, en realidad, a ver qué visión tienes. Primero de las elecciones en Colombia. Estamos también ante una segunda vuelta. Y segundo, ante las elecciones en Brasil, porque esto va a tener algún impacto sobre el clima ideológico, si uno quiere llamarlo de esta manera, o el alineamiento de los países de América Latina en el contexto de esta eh, eh, política hemisférica que está planteando Estados Unidos con el corolario Donroe a la doctrina Monroe. Bueno, vamos a dejar de lado eso, eso es un tema aparte, pero sí me gustaría escuchar un poco tu opinión con respecto A a qué ver, puede yo suceder en creo, Colombia y qué puede suceder en Brasil. Creo como tú que efectivamente existen en este momento dos tendencias en América Latina porque geopolíticamente se están peleando espacios. No solamente los puertos, no solamente el Pacífico, hay una confrontación evidente entre Estados Unidos y China y eso de alguna manera repercute en lo que pasa en nuestros países. Lo de Keiko es quizás un error estadístico para lo que Estados Unidos preveía respecto a lo que está pasando en otros países. Hemos visto lo que con Bukele, con Milei, lo que pasa en Estados Unidos con Trump, que tiene órdenes claras de cómo rescatar a América Latina porque supuestamente nos han dado la espalda los últimos 30 años. Creo que Colombia puede ganar el candidato Spinella, a pesar de que Gustavo Petro no quiere reconocer los resultados de la primera vuelta. Creo que él sí puede ganar porque están haciendo un trabajo muy duro. Yo he estado siguiendo de alguna manera cómo están trasladándose los voceros a nivel, diferentes regiones y también el agotamiento de lo que Petro ha querido hacer con el clientelaje electoral. En el caso de Brasil, sí lo veo mucho más difícil. Creo que Lula tiene una base muy fuerte, todavía está como 4 o 5 puntos de diferencia. Con una buena campaña podría quizás Bolsonaro acercársele para la segunda vuelta, pero temo que la base de Lula es muy, muy fuerte. Brasil es un país muy grande, él ha sido gobernante muchos años. Él sí ha generado un clientelaje político mucho más leal, mucho más personal, es un clientelaje de Lula, a diferencia de lo que hizo Petro, ¿no? Ahora, frente a todo eso también tenemos que evaluar, vamos a ver cómo va a ser el proceso o cómo van a de alguna manera intervenir el tema del narcotráfico en Colombia y el tema del oro ilegal en Brasil, ¿no? Ahí tenemos dos fuentes adicionales de dinero, de influencia, lo mismo que pasa en México. Y además van a influir de alguna manera los alineamientos geopolíticos, no Claro. necesariamente en términos de geopolítica dura, sino también en términos de vinculación comercial. Y esta es la pregunta con respecto a Perú. Este, ¿Cómo va a ubicarse Perú en este contexto de la rivalidad entre dos grandes potencias, por lo menos como se desarrolla en América Latina? Por un lado Estados Unidos, por otro lado China. Vamos a dejar de lado a Rusia por el momento, que tuvo Mira, su papel en Perú también. Perú tiene su economía al margen de la política. Si pones de presidente al Papa o si pones de presidente a Ho Chi Minh, nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque la economía del Perú es abierta en la medida que cada día la gente organiza su propia economía. Existe el oro ilegal que lamentablemente puede ser fuente de ingreso para las grandes familias, digamos, las más pobres, pero también existe un sentido común inmenso. Los peruanos debemos haber sido fenicios. Nosotros tenemos el puerto más grande de China. El puerto más grande de China en Pacífico hoy lo tenemos nosotros, en Perú. Y además le acaban de dar una ampliación a Estados Unidos a 500 metros para que haga también otro puerto. O sea, estamos hablando de que el Perú en ese sentido no hipoteca su futuro. Eso pasaba con los gobiernos militares de los años 60, que sí tuvimos un gobierno de izquierda prorruso. Luego vamos a quien nos da más. O sea, hay un espíritu de oferta. Yo no creo que se resientan las relaciones ni con Estados Unidos si gana Sánchez, ni con China si gana Keiko, porque eso finalmente no tiene gran influencia a la hora de la toma de decisiones. El Parlamento, que es quien tiene que refrendar todos los contratos o las relaciones internacionales,
está, digamos, tiene la representación de todos los sectores. Y entonces, lamentablemente, bueno, gracias a Dios es muy democrático eso, pero lamentablemente también se sirve para que mucho pueda hacer compra y venta. Yo te sigo prometiendo que te voy a hacer la última pregunta, pero aparecen nuevas. Así que te voy a preguntar, esta sí va a ser la última pregunta en relación con lo que estabas diciendo. Eh, ¿Qué efecto podría tener, por eso te he preguntado sobre Brasil, la construcción de una vía férrea vía oceánica, para llamarla de alguna manera, que conectara los puertos de Brasil y Brasil en general con el puerto de Chancay? ¿Qué Bueno, efecto? no sé si sabes que ya tenemos una carretera que conecta Sí. Brasil con la entrada casi a la sierra para llegar a Lima. Nunca fue muy comercial a pesar de que fue un gran negocio para Odebrecht y para los Ujú. brasileros. Nunca fue muy explotada, a pesar de que tendríamos grandes beneficios comerciales si logramos hacer una alianza. Yo creo que una línea férrea que pueda unir un país tan grande como Brasil y un puerto tan importante como el Callao sería beneficioso para todos. Por supuesto, porque además de que puedes desarrollar ciudades a los alrededores de esa línea férrea y buscar proveedores y darle actividad económica a muchos millones de peruanos y de brasileros, lograrías algo que es fundamental, que ese puerto sea exclusivamente dedicado al tema comercial y no a otros intereses. Vamos a dejarlo aquí, me parece bien con este cierre. Mira, Gaby, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la posibilidad de conversar sobre todo esto, no solamente sobre las elecciones en Perú, sino sobre estas dimensiones y aspectos geopolíticos que son tan importantes para entender la dinámica que estamos viendo a nivel de América Latina. Así que mil gracias. Sé que tienes otra entrevista en un ratito, así que te voy a liberar y agradeciéndote mucho y esperando que en algún momento podamos volver a hacer un programa sobre Perú y sobre estos temas. Muchísimas gracias a ti, un saludo inmenso al pueblo argentino que yo quiero tanto y muchos éxitos y más programas. Muchas gracias. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me, follow the leader. Hemos tenido una muy interesante entrevista sobre las dinámicas electorales, no solamente en Perú, sino también con referencias a Colombia y a Brasil. Esto es en nuestra región, esto es lo que está pasando. Pero hay otros procesos electorales que tienen un peso decisivo en el tablero geopolítico mundial. Ayer hubo elecciones en Armenia. El presidente actual parece llevar una gran ventaja, por lo que dan las cifras hoy, con respecto a la oposición. El presidente actual ha tenido una posición de tensión, yo diría, con Rusia por varias razones. Una porque considera que Rusia no apoyó lo suficientemente a Armenia en tratar de incorporar a Nagorno-Karabaj frente a eh, al movimiento que hizo Azerbaiyán, que finalmente terminó con la ocupación de Nagorno-Karabaj y un desplazamiento de muchos armenios hacia Armenia. Pero el tema geopolítico aquí pasa por otro lado, pasa por el hecho de que la economía de Armenia depende en alto grado de la economía rusa. Rusia es un mercado importante para Armenia. Eh, Viene con la herencia de haber sido una de las repúblicas en su momento de la URSS, y ha sido miembro de dos organismos importantes de carácter euroasiático. Uno es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Actualmente Armenia ha congelado su participación en la organización porque cree que no ha cumplido con su compromiso en la situación de Nagorno-Karabaj. Y por otro lado, está su pertenencia a la Unión Económica Euroasiática, conformada por 5 o 6 países ex repúblicas de la Unión Soviética, que funciona
como justamente un mercado poderoso en base a los intercambios que se producen dentro de la Unión Económica Euroasiática. Ahora, dicho todo esto, lo que hay que entender que Rusia tiene un interés en que no haya ningún tipo de acercamiento mayor de Armenia a Occidente en general y en particular a la Unión Europea. Hubo una, una reunión bilateral entre los representantes de la Unión Europea y Armenia hace unos días, precedida de una reunión del Consejo Político Europeo donde participó Armenia, y todo parece indicar que Armenia puede inclinarse a un acercamiento o a eventual incorporación a la Unión Europea. Y esto, desde luego, no se ve con muy buenos ojos desde la perspectiva rusa. Inclusive Putin ha dicho, bueno, o es uno o otro. Ustedes están en la Unión Económica Euroasiática o ustedes se van a la Unión Europea. Y este es un punto que también ha marcado mucho las elecciones, porque la oposición al presidente actual ha planteado más bien una posición prorrusa, si uno quiere. Karapetyan, que es el que encabeza la oposición, de todas maneras tampoco tiene una coalición lo suficientemente poderosa y todo parece indicar que el presidente Pagosian volverá a ganar en estas elecciones, las primeras después de la situación de Nagorno-Karabaj, en donde además hay un planteamiento muy claro dentro de su programa sobre la necesidad de una reforma constitucional por exigencia de Azerbaiyán para garantizar que no haya de nuevo conflictos como el de Nagorno-Karabaj. Todo esto que implica, más allá de estos detalles que les estoy comentando, yo creo que lo más importante es que esto implica una gran preocupación por parte del Kremlin de que su esfera de influencia se está debilitando. No es solamente el conflicto con Ucrania, sino que aparecen también tensiones y conflictos con algunos de las ex repúblicas soviéticas que rodean a Rusia y que desde luego Rusia, desde un punto de vista geopolítico, quisiera preservar. Hay que agregar a esto que también ha habido una presión de Estados Unidos sobre Armenia y visitas importantes en el sentido, acuérdense que se ha conformado el llamado corredor Trump, que permite una conectividad a través de Armenia entre Asia y Europa. Y esta es una vía muy importante que puede competir con otras vías de conectividad en la parte euroasiática. O sea que hay bastante en juego en un país pequeño del Cáucaso, en donde todos estos grandes jugadores están haciendo sus apuestas en torno al resultado de las elecciones de ayer, que ya veremos cómo van, qué porcentajes van a dar, pero que en principio indican que el presidente Pagosian está ganando estas elecciones. Ahora, esto nos lleva ya comentando de las áreas de influencia rusas y de lo que está sucediendo en este momento, obviamente, al conflicto con Ucrania. Y aquí tenemos que ver que la semana pasada lo que se dio es una carta que envió Zelensky eh, a Putin, una carta que se hizo pública antes de que le llegara a Putin, y por eso yo digo que parece que con esto estamos acabando con el género epistolar, porque estas cosas no se hacen, sino que van de uno a otro y después en todo caso se revelan, en donde Zelensky dice que está dispuesto a reunirse con Putin, pero hace toda una serie de críticas a la posición de Rusia, incluyendo su dependencia, entre comillas, de China, entre otras cosas. Y la respuesta de Putin ha sido muy drástica, ha dicho, no, no tenemos por qué reunirnos hasta tanto los equipos respectivos de parte y parte no logren desarrollar una serie de documentos sobre los cuales sí se pueda pasar algún tipo de acuerdo para acabar la guerra. Ahora, la novedad más reciente es que Zelensky está en Gran Bretaña en una reunión con los mandatarios de Gran Bretaña, Francia y Alemania, principalmente, que es el trío que apoya mucho a Zelensky, y buscando justamente reafirmar sus posiciones, pero
Lo que parece surgir a raíz de esta reunión es la posibilidad, desde la perspectiva ucraniana, de que el conflicto se resuelva a través del congelamiento de las líneas de contacto y que a eso estaría dispuesto Ucrania con una cesión de territorio significativo, pero no todo lo que está aspirando Rusia. En suma, estamos frente a una situación que no termina de resolverse y la otra situación que no termina de resolverse y que tiene un impacto también sobre el tablero eh, internacional es la situación de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ayer cumplió 100 días, en donde todo el tiempo se habla de que se están produciendo avances en las conversaciones, pero los avances vienen acompañados de nuevos ataques, de nuevos bombardeos y, de hecho, de una dificultad de por lo menos establecer algún memorándum de entendimiento que permita constituir una base para estas conversaciones. Entre otras cosas, porque una de las condiciones que ha planteado Irán con mucha claridad es que Israel deje de atacar el Líbano. Y sin embargo, no solamente ha habido un intercambio ayer de misiles desde Irán a Israel, sino que también Israel ha atacado Irán y sigue atacando y avanzando. Ha atacado hasta el sur de la ciudad de Beirut, en el Líbano, y sigue, continúa con sus operaciones militares en el Líbano. Esto dificulta muchísimo el avance de cualquier negociación de paz entre Estados Unidos e Irán, y de hecho Trump de alguna manera se lo ha reclamado a Netanyahu, eh, sin resultados evidentes, porque pese al cese al fuego existente, este tipo de situaciones de confrontación se siguen produciendo. Esperemos que esto no derive en una escalada. Yo creo que este es el laberinto en donde está metido Trump en este momento. Si deja todo en una situación de statu quo, si se escala, si se avanza en algún tipo de acuerdo de paz. En este momento creo que hay todavía poca claridad de cuál va a ser, cuáles van a ser los pasos consiguientes, pero lo que sí queda claro cada vez más es que los objetivos de Israel y los de Estados Unidos en la región comienzan a diferir significativamente. Bueno, yo creo que con esto tenemos cubierto gran parte de lo que ha sido esta semana en términos de los movimientos geopolíticos relevantes y, después de esto yo creo que lo que nos quedaría es más bien tratar de aflojar un poquito la tensión con un cuento que les voy a leer, de reciente factura, y que no ha entrado en el libro que se ha presentado aquí en la Feria del Libro, ni en Madrid la semana pasada, y que va a entrar en el próximo, porque ya estoy trabajando en eso. Y el relato se llama Nunca digas spasiba en Bali. Estábamos en Bali, que antes de la guerra con Ucrania parecía más una provincia de Rusia que de Indonesia. Carteles en ruso, tiendas en donde te recibían en ruso, menús en ruso, camareros con cara de que se escaparon de Siberia con un pasaporte falso y una botella de vodka bajo el brazo. Literalmente entrabas a una tienda y te saludaban con un "Здравствуйте" antes que con un "hello". Mi esposa y yo, hambrientos de algo que no fuera nasi goreng, por 10ª vez, buscamos un restaurante ruso. Elegimos uno al azar. Había decenas. Fuimos. El restaurante estaba casi vacío. Solo el dueño, que tenía una cara de ex KGB jubilado, y una pareja en la barra charlando como si estuvieran en la cocina de su dacha. Obviamente, de inevitables sandalias, eso sí, con medias. Pedimos pilmenis, por si acaso en inglés, y estaban buenísimos. Los pilmenis te miran y te dicen: vos no viniste a Bali por la playa, viniste por mí. Y ni hablar de los entremeses previos para acompañar el vodka, ni del medavik, la torta de miel de postre. Todo delicioso sin llegar a ser la cocina de mis abuelas, que obviamente fue siempre insuperable. Solo opacada por los blinis que hacían mi madre y mi nuera cuando conseguía caviar después de empeñar algo de mi patrimonio.
Terminamos de comer y se me ocurre una brillante idea, muy occidental. Voy a ir a felicitar al dueño, en ruso, para quedar como un verdadero capo internacional, como un viajero culto, como un verdadero cosmopolita y bon vivant avesado en las artes del buen comer, y particularmente del buen comer en ruso. Mi esposa me mira y me dice, no lo hagas. ¿Sabés cómo se asustan cuando un extraño les habla en ruso? Piensan que sos de la CIA o peor, del FSB. Yo obviamente le ignoro, porque soy hombre y porque la vanidad no come pilmeni, come validación. Me paro, camino hacia el dueño con mi mejor sonrisa de turista inofensivo y suelto en mi ruso decimonónico. Todo muy rico, felicitaciones. Все очень вкусно, поздравляю. Y agrego para lucirme un poco más. Gracias, spasiba. Silencio. El dueño me mira como si acabara de confesar que vengo a auditar sus impuestos. La pareja de la barra deja el tenedor a mitad de camino. Nadie respira. Por un segundo juré que el tipo iba a activar un botón bajo la barra y me haría caer en una trampa, que me llevaría directo a la Lubyanka, sede del FSB, o para ahorrar procedimientos burocráticos directamente a un gulag en Siberia. Me mira de arriba abajo, como escaneándome en busca de micrófonos. Creo que hasta consideró si mi esposa era mi handler. Ella, mi esposa, en cambio, del otro lado del salón, se está ahogando de la risa sin hacer ruido. Esa risa que te dice, te lo dije. Al final el dueño musita un spasiba seco, como si le estuvieran hablando a un oficial de inmigración encubierto. La pareja de la barra vuelve a masticar, pero claramente ahora yo soy, entre comillas, el sospechoso de la mesa 4 que habla un ruso raro. Nada de conversación adicional ni de preguntas, ¿dónde aprendió a hablar también su ruso? También en ruso. El laconismo del dueño y de la pareja deja mi vanidad un poco maltrecha. Vuelvo a la mesa. Diría que algo cabizbajo. Mi esposa no me mira, pero tiene un aura de sorna. Nos fuimos dejando una propina no muy generosa, por las dudas. No fuera que mañana aparezca en una lista del FSB por, entre comillas, comportamiento demasiado amable o demasiado amigable. Moraleja. En Bali, si hay que felicitar a un ruso, hacelo con señas y con los pulgares arriba. El idioma lo dejas para cuando tengas pasaporte diplomático. Y no sonrías al acercarte. Suena amenaza. Bueno, muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Creo que hemos tenido bastante información sobre muchas cosas y a la vez la posibilidad de divertirnos un rato con este último cuento. Les deseo una muy buena semana. Ya estoy de regreso, por lo menos por un par de semanas en Buenos Aires. Espero que la pasen bien y que puedan escuchar mi próximo episodio el lunes de la semana próxima. Tengan muy buenas tardes y les mando un abrazo a todos aquellos que han hecho comentarios y ha habido varios con respecto al programa de la vez pasada que se hizo la entrevista a Eddie Kaufman. Gracias nuevamente y hasta la próxima.